Sí, tenemos con nosotros a Constanza Tobío, catedrática de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid y experta en temas de familia, relaciones de pareja, compatibilidad familiar. Ha escrito numerosos libros, numerosas investigaciones y quizás una de las más interesantes y más recientes es la que estudiaba la situación dificilísima de las mujeres para enfrentarse a esa doble exigencia respecto del nuevo modelo de comportamiento de las mujeres, que es seguir con el tradicional rol de cuidados, de hijos, de atención a los temas familiares y domésticos, y con el nuevo rol que muchas mujeres hemos luchado por tener, de trabajar y ganarse la vida. Entonces, en esa difícil compatibilidad es en lo que ha puesto bastante el acento en estudiar, investigando, entrevistando mujeres, y un poco sobre este tema es sobre el que nos va a hablar hoy. Muchas gracias, Constanza. Bueno, pues buenos días a todas. Gracias, Inés, por tus amables palabras. Ay, sí, perdón. Así. Yo quito este. A ver, ¿así se oye bien? Sí, vale, gracias. Bueno, y gracias a la UNEF por haberme invitado a participar. ¿Perdón? Ay, perdón, te había entendido la UNEF. La UNAF. Perdón, he dicho la UNEF, la UNAF, perdón, he dicho la UNEF, pero es la UNAF, claro, eso perdón. Me ha salido ahí un híbrido. No, la UNAF. La UCM y la UNAF. Exacto. Y a la Complutense, por supuesto. Bueno, voy a hablar del déficit de cuidado y de la crisis. Y voy a partir de cuestionar la idea o problematizar o relativizar la idea de que la crisis sea la que haya producido el déficit. La crisis lo que hace es exacerbar el déficit de cuidado, pero el déficit de cuidado es, sin embargo, anterior, es estructural y no hemos dejado de tener déficit de cuidado en algún momento. Más aún, diría que no hay prácticamente ningún país en el que no haya déficit de cuidado. Bueno, los temas de los que voy a hablar son los que aparecen aquí en este guión. En primer lugar, voy a decir algunas palabras sobre el cuidado, el concepto de cuidado como nuevo ámbito de la realidad social que hemos sacado a la luz. Voy a hablar también de la relación que tiene el déficit de cuidado con la incorporación de las mujeres a la actividad laboral y de cómo hacen las mujeres, de sus estrategias. Hablaré también un poquito de los hombres, de lo que hacen, de lo que van haciendo, porque van haciendo, aunque no tanto como querríamos. Hablaré también del Estado, de políticas sociales y a partir de ahí de la crisis, ante la crisis. ¿Cómo se acentúa el déficit? Disminuye el empleo femenino, pero veremos que no mucho, que poco, que mucho menos que la disminución del empleo masculino. Y hablaré de si se produce o no un retorno de las mujeres al hogar, un temor, una pregunta que está ahí con frecuencia. ¿Nos van a volver a mandar a casa a cuidar? Bueno, pues vamos a empezar hablando del concepto de cuidado. Es un nuevo concepto, pero no es un nuevo fenómeno, es una vieja realidad social. El cuidado es una condición absolutamente necesaria para la supervivencia. Todas las personas son cuidadas
al menos una vez en la vida, en los primeros años de la vida, años para nuestra especie, que es una especie de desarrollo lento, y muchas personas al final de la vida y muchas también a lo largo de la vida. Ahora bien, siendo una condición necesaria para la supervivencia, es un ámbito hasta ahora ni siquiera reconocido como ámbito de la realidad humana, como institución, como dimensión de la sociedad, lo cual seguramente no es ajeno al protagonismo femenino en su desempeño. Las mujeres han sido históricamente, siguen siendo las responsables de las tareas de cuidado, invisibles en la realización de ese desempeño fundamental, sin embargo infravalorado, pero que ahora empezamos a definir, a detectar, a analizar e incluso a cuantificar. Si lo cuantificamos en términos de tiempo y en términos de dinero, como se cuantifican otras actividades de la vida humana, si lo cuantificamos en términos de PIB, bueno, pues según las investigaciones, ello supondría entre 1/3 y la mitad del PIB para el caso español, pero da resultados parecidos para cualquier otro país. ¿Y cuándo aparece el déficit de cuidado? Bueno, tradicionalmente familia y empleo, familia y actividad productiva o reproducción y producción, como lo queráis llamar, y todas estas diferentes denominaciones implican matices frecuentemente ideológicos. Bueno, esos dos mundos se han considerado tradicionalmente, al menos desde hace 2 o 3 siglos, mundos ajenos, opuestos, con lógicas de funcionamiento distintas. Y la relación se entablaba a través de la familia, a través de un modelo de familia basado precisamente en la división de roles de género entre cuidadoras, las mujeres, y proveedores, los hombres. Ahora bien, cuando las mujeres se incorporan a la actividad laboral remunerada, el modelo se transforma, el modelo cambia y la lógica interna que tenía se rompe. Y es cuando se plantea la cuestión del déficit de cuidado y cuando se plantea la cuestión de la conciliación como respuesta al déficit de cuidado, que se puedan compaginar las actividades laborales de las mujeres y las actividades de cuidado. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que las políticas de conciliación no acaban de sustituir a la madre cuidadora a tiempo completo. Siempre falta algo, siempre son deficitarias esas políticas, siempre no acaban de sustituir adecuadamente la actividad de cuidado que antes realizaban las mujeres a tiempo completo. Ahora bien, cuando hablamos de concepto de conciliación, hace 20 o 30 años, hablábamos de la conciliación tal cual. Ahora, cada vez más nos interrogamos acerca de qué conciliación, hasta dónde llega la conciliación, qué modalidades de conciliación hay, porque son muy diferentes. La conciliación se plantea como un puente entre familia y empleo, pero lo que no cuestiona necesariamente la conciliación es una transformación estructural del mundo de la familia y del mundo del trabajo
para que se asuman mutuamente. Por ejemplo, no supone necesariamente la incorporación de los hombres. Hay una modalidad de conciliación, de hecho, en sus orígenes, las primeras políticas de conciliación se planteaban así, que las mujeres concilien, ¿cómo? Por ejemplo, a través de trabajo a tiempo parcial o a través de permisos para el cuidado mientras los hijos son pequeños. Por tanto, cuando planteamos la cuestión de la conciliación, podemos preguntarnos ¿qué conciliación? ¿Una conciliación que vaya de la mano de la igualdad de género o una conciliación, digamos, de vía estrecha que simplemente resuelva el problema de cómo cuidar si al mismo tiempo se trabaja? Bueno, ¿y cómo se resuelve el déficit de cuidado? ¿O qué formas de conciliación aparecen? Bueno, en primer lugar, formas de conciliación, especialmente en nuestro país, pero también en otros, basadas en estrategias individuales, frecuentemente informales, de las mujeres para poder tener un empleo, para poder estar en el mundo laboral y al mismo tiempo poder seguir desarrollando sus responsabilidades, entre comillas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, adaptando su presencia en el mercado de trabajo a su papel de cuidadoras. Y esto sigue siendo así. Por ejemplo, algunos datos, y sigue siendo así en muchos países, no en todos, pero en muchos. Por ejemplo, datos de empleo femenino para un grupo central de edad 25 a 49 años. ¿Cómo varía la tasa de empleo según la situación familiar de las mujeres? Vamos a fijarnos, por ejemplo, en España. Para el conjunto de las mujeres de 25 a 49 años, más de 2/3 en España, justo antes de la crisis, he tomado los datos justo anteriores de la crisis, porque luego veremos datos posteriores. Bueno, pues casi más de 2/3, 67,7%, eran mujeres que estaban trabajando, no solo en el mercado de trabajo, sino en un empleo. Ahora bien, si miramos a su situación familiar y a dos posiciones extremas, solteras sin hijos o en pareja con hijos, bueno, la diferencia es de 25 puntos. En pareja con hijos, la tasa de empleo baja a 61% y solteras sin hijos sube a 85%. En Italia, bueno, parecido, con tasas de empleo un poquito más bajas. En Alemania también los datos son parecidos. En Suecia no. Fijaros que en Suecia el hecho de que las mujeres estén solteras, tengan hijos, estén emparejadas, no supone una diferenciación. 80 y tantos % tengan o no tengan hijos, tengan o no tengan pareja. ¿De qué nos habla esto? Bueno, esto nos habla fundamentalmente de recursos más allá de las estrategias de las mujeres. Nos habla de que el peso de la conciliación no recae ya directamente sobre las mujeres, sino que las mujeres
tienen un nivel de inserción laboral con independencia de sus responsabilidades de cuidado de menores. Ahora bien, hay otros factores que explican también las diferencias en las tasas de empleo. En especial, la formación, el nivel de instrucción. Si hacemos un corte de situaciones extremas, mujeres para la misma edad, pero que tienen solo estudios primarios o estudios universitarios, estudios superiores, bueno, vemos que mujeres solteras sin hijos y con estudios superiores tienen una tasa de empleo elevadísima, prácticamente como la de los hombres. En España, especialmente elevada, además, 93,9, un poquito más baja en Italia, también un poquito más baja en Alemania, 91,9, y en Suecia un poquito más baja también. Bien, si nos fijamos en las que tienen estudios primarios, vemos que hay una diferencia como de 20 puntos, con independencia de la situación familiar y en todos los países, incluso en Suecia. Es decir, hay otro elemento enormemente importante que explica la inserción laboral de las mujeres, que es el nivel de formación. Claro, cuando ya los combinamos, cuando ya combinamos nivel de formación y situación familiar, pues ya nos vamos a situaciones extremas. Por ejemplo, solteras sin hijos en España, 94% de tasas de empleo. No casadas, en pareja, con hijos y estudios primarios. En Italia, poco más de un tercio están empleadas. Incluso en Suecia baja mucho, baja a 50%. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué nos habla el factor formación? Pues nos habla de menores oportunidades para las mujeres con bajo nivel de formación en el mercado de trabajo. Y nos habla en ocasiones también de grupos sociales que tienen una ideología familiar distinta. Nos habla también de la inercia de ideologías que asocian el cuidado a la maternidad a tiempo completo. Bueno, por tanto hay una primera estrategia que es adaptar la presencia en el mercado de trabajo, estar o no, o dejar de estar mientras los hijos son pequeños, pero hay otra estrategia que tiene que ver con adaptación laboral, que es el trabajar a tiempo parcial para compatibilizarlo con las tareas de cuidado. Y entonces veríamos que algunos países que tienen una tasa de empleo elevada, por ejemplo Alemania, resulta que, sin embargo, tienen también una elevada tasa de trabajo a tiempo parcial femenina. Es decir, algo así como la mitad de las mujeres ocupadas en Alemania trabajan a tiempo parcial. Y esto supone, y en Suecia es relativamente alto también, está bajando, pero es relativamente alto. Es decir, hay otro tipo de estrategia que es no ya dejar de estar o abandonar temporalmente el empleo, sino estar a medio tiempo. Ahora bien, ¿qué repercusiones tienen estas estrategias? ¿Qué repercusiones tienen, en primer lugar, para las propias mujeres? Tienen estrategias económicas enormemente negativas, porque su autonomía económica individual es mucho menor. Su autonomía económica en el presente, pero no solo, también su autonomía económica hacia el futuro. Por ejemplo,
el problema de la jubilación de las mujeres que tienen carreras laborales cortas o carreras laborales inexistentes, con lo cual sus derechos de jubilación son derechos de jubilación derivados, siempre menores. Y repercusiones negativas también para la promoción profesional, es decir, las mujeres que restringen, reducen o abandonan temporalmente el empleo, en el momento que vuelven tienen dificultades para entrar de nuevo y enormes dificultades para acceder a la promoción profesional. Es decir, son vistas como trabajadoras con un nivel de implicación, de interés en el empleo reducido o en segunda posición respecto de su dedicación o su responsabilidad principal, que es la responsabilidad del cuidado. Bueno, también tienen repercusiones económicas. Las estrategias de las mujeres de abandono del mercado de trabajo tienen repercusiones económicas a escala macro también, a escala del conjunto de la sociedad. Por eso hay políticas a la vez, o podríamos decir en ocasiones hay políticas del cuidado que en realidad son políticas económicas encubiertas, hemos visto muchas en la Unión Europea, para no perder el talento de las mujeres, para no perder la capacidad productiva de las mujeres, y de hecho estamos viendo ahora políticas interesantes en este sentido en Alemania, que ha sido un país tradicionalmente muy maternalista, donde solo el 10% de las madres con hijos de menos de 3 años mantenían su empleo, de una manera o de otra lo dejaban provisionalmente con ayudas importantes del Estado, y ahora en Alemania, en un contexto de envejecimiento, en un contexto de necesidad de fuerza de trabajo a medio o largo plazo, curiosamente se están replanteando los tipos de políticas sociales y hay un gran plan de creación de guarderías y de escuelas infantiles, lo cual es un giro copernicano en las políticas sociales de Alemania. Bueno, seguimos con estrategias de las mujeres, porque sobre todo en nuestro país las políticas, la conciliación fundamentalmente son estrategias de las mujeres. También estrategias que tienen que ver con sustituir unas mujeres por otras en las tareas de cuidado. Sustituir cómo y quiénes unas mujeres por otras. Bueno, pues dos tipos de mujeres. Por un lado, empleadas a cambio de un salario, fundamentalmente trabajadoras, cuidadoras, a domicilio, inmigrantes. Se ha producido ahí una coincidencia entre la creciente demanda por parte de las familias de cuidadoras y la creciente oferta por parte de las mujeres inmigrantes. Pero no es el único recurso en nuestro país, tampoco en otros, pero en nuestro país tiene algunas particularidades. También mujeres vinculadas por parentesco. ¿Quiénes? Fundamentalmente las abuelas. En alguna medida también los abuelos, fundamentalmente las abuelas y los abuelos por vía materna, porque es una forma de solidaridad, de ayuda con la hija que se enfrenta al problema de la conciliación. Entonces, la ayuda viene por vía materna. ¿Y los hombres? Bueno, lo que cabría esperar es que se incorporaran a las tareas de cuidado de forma paralela, de forma simétrica, a la incorporación de las mujeres a la actividad laboral. Y no es que no esté ocurriendo, está ocurriendo, solo que de manera muy lenta. Y digamos,
necesitando algunos empujoncitos. Es decir, así como la incorporación de las mujeres al empleo ha sido una incorporación activa, decidida, entusiasta, voluntaria, digamos que surgía de las propias mujeres, en el caso de los hombres, digamos que se produce con un poco más de lentitud y de reticencia. Vamos a ver algunos datos de la última encuesta de usos del tiempo, distribución de actividades en un día promedio de la semana, media sobre 7 días de la semana entre hombres y mujeres, y diferenciando trabajo remunerado, trabajo de cuidado, trabajo en la familia, hogar y familia, y vida social, diversión, deportes, acciones, etc. Bueno, los hombres por término medio trabajan un poquito más de 3 horas al día, promedio diario, más que las mujeres que trabajan, me refiero en la actividad laboral, en trabajo remunerado. Las mujeres un poco menos, 1,50. El gran desequilibrio sigue estando en la dedicación al trabajo de cuidado. Las mujeres más de 4 horas, los hombres 1,40 horas. Y hay una diferencia también en la dedicación a, digamos, el ocio y tiempo libre, que es la barra verde, ¿no? Los hombres 2 horas y media en término medio y las mujeres menos de 2 horas. Claro, si sumamos todo tipo de trabajo, o sea, si vamos en la línea, como dice Cristina Carrasco, de una mirada no androcéntrica a la actividad, es decir, si sumamos el trabajo laboral y doméstico, porque el trabajo doméstico también es trabajo, el cuidado también es trabajo, entonces en el caso de los hombres la dedicación al trabajo es de 4,4 horas diarias y en el caso de las mujeres es de 6 horas diarias. Por tanto, ahí hay una fuerte asimetría que habría que ir superando, que habría que ir rompiendo. ¿Y el Estado? Bueno, pues igual que cabría esperar que los hombres entraran en el mundo de lo doméstico, pues también cabría esperar en una lógica de externalización de funciones familiares que se ha producido en otras tareas, por ejemplo, la atención a la salud, la atención a la enfermedad o la formación de los menores y los jóvenes. Todo eso antes también se hacía en la familia, en el hogar, pero así se ha ido externalizando y el Estado se ha convertido en el agente fundamental que asegura y provee este tipo de actividades. Y el Estado, bueno, pues también va asumiendo la organización social del cuidado a través de políticas sociales de atención a los menores, atención a los mayores, atención a los discapacitados, pero generalmente lo hace cuando la familia ya no puede más, cuando la familia ya está absolutamente desbordada, bien porque son familias que no pueden, que no llegan a este tipo de tareas, bien porque históricamente ya no da más de sí la familia, digamos, van llegando tarde las políticas sociales. El papel del Estado con frecuencia aparece enmarcado en la problemática de la conciliación, lo cual ya nos da una idea de cómo se conceptualiza este tipo de necesidad social. Es decir, todavía no se conceptualiza en términos de necesidades de cuidado de las personas, de necesidades universales de cuidado de los menores, de los mayores, de los enfermos, de los discapacitados, sino que se plantea en términos de puente, de parche, si queréis, ¿no?, para que quienes antes cuidaban y ahora asumen otras tareas puedan seguir haciéndolo. Eso es un poco lo que subyace a la problemática de la conciliación.
Bueno, va apareciendo primero en países del norte de Europa, también en Francia, después en países del sur, pero no deja, ni siquiera en los países del norte de Europa, de ser deficitaria. El caso español, tengo hasta las 11, ¿verdad? Sí. Vale, bien, muchas gracias. El caso español. Bueno, las políticas de conciliación barra cuidado, digamos, han ido evolucionando hacia cuidado, podemos plantearlas o podemos diferenciarlas en dos fases distintas. La fase 1991-2004 y el periodo 2004-2010. En el primer periodo se reconoce el cuidado como una nueva problemática y necesidad social. Digamos, se plantea más que se reconoce, yo diría. Sí se reconoce la necesidad de políticas de conciliación como resultado del rápido incremento de la actividad laboral femenina. Quizá algunas de las personas que estéis aquí recordaréis, otras no, sois más jóvenes, pero quizá recordéis cómo se planteaba la conciliación pues allá por los años 90, comienzos de los años 90, incluso segundo quinquenio de los años 90, aparecía la cuestión de la conciliación. Nos vino de Europa, además, en buena medida, a través de los planes de igualdad de oportunidades, pero siempre con la idea de coste cero, porque los años 90, sobre todo el primer quinquenio, fueron años de crisis económica y años en los que había una cierta idea de que el estado del bienestar ya no daba más de sí. O sea, se había puesto en marcha un sistema universal de salud, veíamos que los países de nuestro entorno planteaban ya que no era sostenible el estado del bienestar. Claro, nosotros lo acabábamos, estábamos estrenando estado del bienestar, pero lo acabamos de estrenar, pero ya había esa idea de ya no cabe más, ya no es posible más. Entonces, bueno, políticas de conciliación sí, pero coste cero. Y así aparece la Ley de Conciliación de 1999, que en realidad es todavía algo más limitado que conciliación, siendo ya la conciliación algo limitado respecto de la noción de cuidado, porque en realidad la Ley de Conciliación del 99 es una ley de permisos parentales, de permiso de maternidad, que amplía un poquito el permiso de maternidad, de permisos de cuidado de mayores, aparece por primera vez un permiso de cuidado de mayores, pero con coste cero. Es decir, lo que se da a la persona que trabaja es el derecho a dejar temporalmente el trabajo y a volver al cabo de un cierto tiempo, como máximo 3 años. Pero durante ese periodo no recibe ninguna remuneración. Por tanto, es un enfoque de la conciliación a cargo de las familias. Estos permisos parentales pues tuvieron poquito éxito, ahí siguen, no los disfrutan ningún año ha habido más de un 5% de personas que los disfrutaran, prácticamente todas mujeres. 2004-2010 cambia totalmente la situación, las políticas de igualdad de género y las políticas de cuidado se convierten por primera vez en nuestro país en un tema central de la agenda política. Por primera vez aparece, además, la idea de la diferenciación entre políticas de conciliación. Políticas de conciliación que van de la mano de la igualdad de género y políticas de conciliación que solo miran a la conciliación. Aparece así, digamos, por entendernos, una conciliación de derechas y una conciliación de izquierdas, o una conciliación feminista y una conciliación no feminista, una conciliación que pone el énfasis en
incorporar a los hombres a las tareas de cuidado, de ahí la creación del permiso de paternidad bajo el principio de o se usa o se pierde, es decir, no transferible. Este permiso sí tuvo un enorme éxito desde el primer año. Ya el primer año, como el 60% de los hombres que lo podían disfrutar se incorporaron a este tipo de permiso, y ahora estamos en un 80 y tantos %, ¿no? Como ocurrió antes en otros países. Es decir, esta es una política que es muy eficaz en términos de reequilibrar y en términos de poner en marcha políticas de conciliación que al mismo tiempo nos hacen avanzar en igualdad de género. Bueno, ¿qué tipos de medidas se adoptaron durante estos 6 años? Podríamos llamarlos los 6 años dorados de la conciliación, el sexenio dorado de la conciliación. Bueno, por una parte, permisos de paternidad, no se desarrollan más los otros permisos, y otros 2 grandes ejes: la universalización de las escuelas infantiles para los menores de 3, bueno, también para el periodo de 3, 4, 5, es decir, un enfoque de la conciliación a través de servicios, no a través de permisos, porque son los que en mayor medida responden a las necesidades de cuidado de los menores y al mismo tiempo no penalizan en términos de inserción laboral, de promoción laboral a las mujeres. El plan Educa3, que tenía que haber construido 300.000 plazas, solo se llegaron a construir 78.000, y la ley de dependencia. No me voy a centrar mucho en ella, bueno, algo diré. La ley de dependencia tiene como particularidad la idea de que las personas de cualquier edad que necesitan ayuda para desenvolverse en la vida diaria por una razón diferente del ser menor de edad, o sea, no para los menores, se les confiere un derecho subjetivo a ser cuidados y la obligación del Estado de hacerlo efectivo. Es realmente un giro copernicano, es realmente, yo creo que es la primera vez en la vida en nuestro país que antes de que el problema esté ahí como un problema enorme, se ponen en marcha medidas y recursos para responder al envejecimiento y a la dependencia. Se va desarrollando progresivamente la aplicación de la ley, supone un enorme esfuerzo presupuestario, 7.000 euros. La ley plantea una preferencia de respuesta a través de servicios, aunque abre la puerta a otras formas de apoyo, en concreto la prestación económica para mujeres cuidadoras de la familia, en la familia. Bueno, en esto llega la crisis. En el 2010 todo empieza a cambiar y a finales del 2011 todo cambia radicalmente. Claro, es un cambio en una cierta parte de lo que llegó a existir, pero en realidad el cambio principal es de lo que debería haber llegado a existir. Por ejemplo, el plan Educa3, ¿no? De 300.000 plazas previstas, solo llegan 78.000. Vamos a ver cuál es la incidencia sobre cada uno de los distintos tipos de políticas. Bueno, el plan Educa3 simplemente se paraliza, nos quedamos con las 78.000 plazas más, y no solo eso.
retrocedemos bastantes años. Se produce un importantísimo aumento de precios en las escuelas infantiles públicas, hasta un 100%, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. La ley de dependencia podemos decir que se congela en su desarrollo y retrocede en lo que está ya implementado. Son múltiples las limitaciones. Se producen retrasos en los reconocimientos de derechos, rebajas en las prestaciones, retrasos en el calendario de aplicación. La situación ahora mismo es que hay 1.600.000 solicitudes, de las que 750.000 son atendidas. Es decir, si en el 2010 se había llegado a 700.000 personas atendidas, en el 2015 solo hay 50.000 más. Y el permiso de paternidad se mantiene el que había, pero se aplaza sine die la ampliación a 30 días, con lo cual es un permisito de paternidad. Es importante simbólicamente, pero claro, era un camino y este camino se ha visto truncado. Bueno, en definitiva, hubo unos años dorados, duraron poco, 6, 7 años, y en buena parte fueron más proyectos que realidades. Ahora bien, ¿qué ocurre ahora? Volvemos al punto de partida en lo que se refiere a las mujeres. Me interesa, estoy trabajando ahora en ver en cómo esto incide sobre las mujeres. Bueno, pues lo primero que nos muestran los datos es que a pesar de la pérdida de empleo, la brecha de género sigue disminuyendo. Es decir, la pérdida de empleo es 8 veces mayor entre los hombres que entre las mujeres. Por cada 8 empleos masculinos que se pierde 1 de mujeres. Con lo cual, en términos de, si lo miramos en términos de tasa de actividad, o sea, incluyendo a las desocupadas y los desocupados, bueno, pues si en el 2007, justo antes de la crisis, la brecha de género era de 0,768, es decir, por cada hombre que estaba en el mercado de trabajo, ocupado o parado, había 0,768 mujeres, en el 2013 hay 0,87 mujeres. Es decir, que no está aumentando, está disminuyendo la brecha de género. Ahora, así y todo, se produce una disminución de empleo femenino. Y la pregunta es, ¿vuelven las mujeres a casa? ¿Nos van a mandar de nuevo a casa a cuidar, a ser amas de casa? Es una preocupación que está muy presente entre las mujeres. Es una pregunta que nos hacemos. Bueno, hasta ahora lo que vemos es que no. Es decir, de hecho, durante una serie de años, si mirábamos los datos a través de la EPA, de inactivas, pues veíamos que no aumentaban. En el último año vemos que ni aumentan ni decrecen. Pero, bueno, yo me he inventado un indicador para poderlo ver en tendencia, en su evolución, un indicador que se podría llamar de propensión al mercado de trabajo de las no ocupadas. O sea, lo que miro es en qué medida las mujeres no ocupadas siguen en el mercado de trabajo o no. El indicador es simplemente las paradas dividido por todas las no ocupadas, es decir, las paradas más las inactivas. Y es
curioso el indicador. Si lo vemos, este es un gráfico en el que lo podemos ver antes de la crisis, la situación que teníamos antes de la crisis. Y comparando con un país de fuerte orientación laboral de las mujeres, como es Francia, que es la curva azul. Bueno, pues en Francia vemos, pues a partir de los años 90, que más o menos entre el 30 y tantos % de las mujeres que no están ocupadas siguen estando en el mercado de trabajo. En España era menor, pero aumentó mucho en los años 90 y a partir del año 2000, hasta el punto que en el 2008 está en el mismo nivel que Francia, casi 30%, y mucho más elevado que Italia. Es decir, Italia es un modelo en el que, bueno, más o menos entre el 10 y el 15% solo de las mujeres que no están ocupadas, que no tienen un empleo, siguen en el mercado de trabajo. ¿Qué ha ocurrido después de la crisis? Aquí he puesto ya solo Italia y España también, porque ahora estoy trabajando en comparaciones con Italia, pero fijaros que es impresionante. O sea, no parece que estemos volviendo a casa, no parece que queramos volver a casa, más bien parece que estamos aferradas al mercado de trabajo, aferradas al palo mayor de la nave del empleo. Fijaros la subida que experimenta este indicador, pues justo a partir del 2007. Es decir, aumenta el desempleo femenino, aunque mucho menos que el masculino, pero eso no supone que estemos volviendo al hogar, que estemos volviendo a la inactividad. Casi el 60%, datos del 2014, casi el 60% de las mujeres entre 25 y 49 años que no tienen un empleo siguen en el mercado de trabajo, aunque sea como paradas, pero siguen en el mercado de trabajo. Bueno, para terminar, quería comentar un par de cosas sobre la ley de dependencia y sobre la inercia de la atribución del cuidado a las mujeres. Es una inercia muy fuerte. Sabéis que el patriarcado es camaleónico, encuentra mil maneras, ¿no?, de volver al modelo del que la asimilación de mujeres a cuidadoras es un baluarte. Y esto lo hemos visto en la ley de dependencia. En ese sentido, la ley de dependencia no se ha desarrollado como se pretendía, porque la ley de dependencia pretendía ser una respuesta fundamentalmente a través de servicios, de atención de distinto tipo, de atención domiciliaria, pero de atención en hospitales, centros de día, de atención residencial, nuevos tipos de atención residencial para mayores, para dependientes, etc. Sin embargo, lo que vimos y lo que vemos es que la mitad de las prestaciones de la ley de dependencia son prestaciones para cuidadoras de la familia en la familia. Es decir, el viejo modelo, solo que con una ayuda económica que ha ido menguando, porque además esa ayuda económica inicialmente tenía un elemento de reconocimiento, de profesionalización a través, por ejemplo, de la cotización a la seguridad social a efectos de jubilación, con lo cual era, aparte de la importancia que tenía en términos económicos, ¿no?, la cotización al sistema de pensiones, también era una manera de profesionalizar, una manera de
digamos, de desfamiliarizar ese tipo de cuidado. Sin embargo, esto se eliminó, aparte se rebajaron las prestaciones un 15%, bueno, variando por comunidades autónomas, pero en términos generales un 15%. Claro, ¿cómo podemos explicar eso? Por una parte, es verdad, o sea, se explica generalmente en términos de inercia del cuidado. Y es verdad que hay mucho de eso, es decir, es la situación anterior, las cuidadoras familiares que, bueno, siguen cuidando con una ayudita. A veces se habla también de las preferencias de las personas cuidadas. Bueno, también hay algo de eso. Es verdad que ahí también hay una inercia. También es verdad que tanto las preferencias como los comportamientos tienden a reproducir lo anterior, tienden a reproducir el pasado. Por eso es tan difícil el cambio social. Pero no es la única razón. En muchos casos lo que ocurre es que esos servicios que esperaba la ley de dependencia que aparecerían una vez que hubiera un flujo de recursos monetarios hacia las personas, hacia los individuos con necesidad de cuidado, la idea era que entonces surgirían los servicios. Pero es que no surgieron. Es decir, en muchos casos no es que la familia o la cuidadora o la persona cuidada dijera no, yo es que lo que quiero es que me siga cuidando mi hija o mi nuera o mi mujer. No, en muchos casos simplemente es que no existían los servicios de cuidado. Entonces, yo creo que esa es una de las debilidades, esa es una de las fragilidades de la ley de dependencia. Es decir, un modelo basado en derechos individuales, por mucho que sean derechos, con esto se puso mucho énfasis, que reconocibles, exigibles ante los tribunales, bueno, eso no funciona demasiado bien, porque al final, claro, 700.000, 800.000 o 900.000 personas que están esperando su prestación, pues no van esas 900.000 personas a reclamar ante los tribunales. Es decir, ese enfoque juridicista, que fue el que adoptó la ley de dependencia, vale para un caso puntual, pero no vale cuando, digamos, es el Estado en su conjunto el que incumple el compromiso. Es decir, el problema es que un modelo basado en derecho individual más recursos monetarios, más dinero que va a los individuos, es un sistema muy frágil, porque es un sistema que se desmonta muy rápidamente. Se corta el dinero y ya está, y fuera. Y es lo que nos ha pasado. Entonces, bueno, para terminar, yo ahora acabo de venir del Uruguay. Antes mirábamos fundamentalmente a los países de la Unión Europea, ahora hay experiencias interesantes fuera de la Unión Europea. Y Uruguay es un pequeño país de América del Sur donde están poniendo en marcha lo que denominan el Sistema Nacional de Cuidado. Yo creo que ha aprendido mucho de nuestro enfoque de la ley de dependencia en el sentido de que incorporando el derecho subjetivo, individual, al cuidado, reconociendo la necesidad de cuidado, el enfoque es un enfoque mucho más de poner en pie una infraestructura de servicios. Una infraestructura de distintos tipos de servicios, pero partiendo de la idea, partiendo un poco del paralelismo con el Sistema Nacional de Salud. Es decir, de la misma manera que existe un Sistema Nacional de Salud estructurado, articulado en base a distintos tipos de servicios, bueno, el cuidado hay que enfocarlo de una manera parecida, como una infraestructura de servicios que existe, que se pone en pie precisamente para responder a las necesidades de cuidado. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí.
Podemos seguir hablando, escuchar ahora vuestros puntos de vista, vuestros comentarios y, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Constanza, por tu presentación. Y ahora pasamos a vuestra participación. Si hay comentarios, sugerencias, preguntas para la ponente. Sí, Pilar. En este dato que has dado del 4,4% de las trabajadoras varones Mira. y 6 horas las mujeres, ¿está cuantificado económicamente también la proporción de lo que ganan ellos y lo que ganamos nosotras? Porque sería interesante. Vamos a hacer una serie de preguntas, de intervenciones, y luego varias se van a contestar conjuntamente. ¿Alguna? Sí, dos muy breves. Se habla de estrategias de la mujer. ¿Son estrategias de la mujer individuales o son estrategias familiares? Quiero decir, ¿se ponen de acuerdo los dos cónyuges o las dos personas de la unidad doméstica y deciden en función de criterios de distinto tipo, económicos o de otros, quién se queda, quién se va? Esa es la primera. La segunda es, claro, cuando nos dabas las cifras sobre tasa de empleo, luego tú misma lo has aclarado. En Alemania, las mujeres que tienen hijos se quedan, la tasa de empleo desciende porque Alemania es un país en el cual la contratación laboral femenina es más flexible y han jugado con distintos tipos de contrato. Y a mí siempre me queda la idea de cuando analizamos estos datos, un poco de forma subjetiva, las mujeres alemanas están actuando bien, están actuando mal, realmente deciden libremente que quieren quedarse en casa y tener trabajos a tiempo parcial porque disfrutan de su maternidad, son obligadas a ello. Un poco la discusión sería agencia o estructura. ¿Decide la mujer o se ve impelida a decidir en función de otros criterios? ¿Qué es lo que piensas? Sí, dale Rafaela. Sí, gracias. A mí me gustaría conocer si Constanza, que te felicito por tu intervención, has contemplado lo que Soledad Murillo hace años ya lo nombra como corresponsabilidad, porque ella dice, yo lo comparto, que las mujeres hemos conciliado absolutamente todo. Eso es una parte. Y que además a mí me parecería muy interesante que empezásemos a demandar de una manera más radical el tema de la corresponsabilidad del Estado, no con las mujeres, sino con la población en la que se vive, en este caso. Y luego me ha llamado la atención que has dicho la familia, o sea, todo el tiempo como que las mujeres somos parte de la familia, pero la familia no nos corresponde a las mujeres como nosotras correspondemos a la familia, porque cuando nos empobrecemos, porque somos ya jubiladas y tenemos una pensión en función de lo que hemos cotizado, que ha sido, si hemos trabajado, un 25% menos que el compañero al mismo puesto de trabajo, eso era, si lo tienes contemplado en tu trabajo. Y el tema de las madres solas, porque claro, también hemos hablado de la señora que tiene el marido y comparten, pero ¿y la señora que no tiene nadie porque es madre sola o se ha separado y no tiene madre, abuela, el nieto o la nieta con quien cuidarlo? Esa población, ¿qué hacemos con ella? ¿O qué se está haciendo con ella? Sí. ¿Hay alguna bueno, podemos dar respuesta? Sí, podías igual intervenir sí, y luego si hay alguna pregunta más. Vale, muy bien, estupendo, gracias. Bueno, gracias por todos vuestros comentarios muy pertinentes. Bueno, en primer lugar, Pilar preguntaba por la cuantificación económica. Bueno, directamente a partir de aquí, no, porque estos son datos de encuestas de usos del tiempo, entonces lo que se cuenta son horas, pero claro, hay también trabajos que a partir de ahí cuantifican. ¿Qué pasa al cuantificar? Bueno, pasa que las horas de cuidado no tienen una remuneración económica. Las horas de cuidado a la familia, que son fundamentalmente de las mujeres. ¿Qué más pasaría? Por tanto, ahí ya, digamos, depende si le damos un valor económico a las horas de cuidado o no. O
Si le damos un valor económico a las horas de cuidado, entonces, claro, el trabajo que aporta la mujer, lo que aporta, ¿no? Lo que aporta la mujer a la familia sería más que lo que aporta el hombre, en la medida que aporta un mayor trabajo. Es decir, lo que sí muestran claramente estos datos es que las mujeres aportan un mayor trabajo a la familia. ¿Qué ocurre cuando lo cuantificamos? Bueno, si lo cuantificamos a precios de mercado actuales, ¿qué es lo que ocurre? Que ese tiempo de más que trabajan las mujeres en el cuidado y lo doméstico, eso no tiene una remuneración. ¿Qué pasa con el tiempo del llamado empleo remunerado, del empleo? Bueno, pasa que los hombres ahí dedican 3 horas, las mujeres solo ¿cuánto era? Las mujeres, no me acuerdo, 1,6. Con lo cual, como eso sí se cuantifica, ahí aportarían más. Y además sabemos que sí hay una brecha salarial, por distintas razones, ¿no? Pero por término medio, la hora trabajada por un hombre vale más que la hora trabajada por una mujer. Pero como has hecho este englobe, que me ha encantado, de llamarlo a todo trabajo, quería saber si luego eso se había llevado a cifras económicas también globales, igual que has llamado a todo el trabajo de modo global, al remunerado y al no. Quería saber si había una comparativa respecto a esas 6 horas de trabajo de las mujeres, cuánto costaba, y esas 4,4 de los hombres, cuánto costaban. Que en cifra global también, igual que ha sido nombrado el trabajo, pues que fuera cuantificable como trabajo. Sí, pues tendríamos que hacerlo. Pues esa es la cifra que quisiera. ¿No? Bueno, pues pues lo haremos. No, lo que sí hay es la cuantificación en términos de lo que cuesta la aportación del trabajo doméstico al PIB. Eso sí, hay muchos trabajos, ¿no? Pero bueno, esta otra manera de plantearlo, pues también pues tiene... Podría decir una cosa. En cuanto al trabajo remunerado, es decir, lo que llamamos empleo, hay una hay una cuantificación real en el PIB, porque los salarios, ya sean de hombres o de mujeres, están medidos y entonces están reconocidos como trabajo. En la actualidad existen grupos, y quizás una pionera de ello ha sido María Ángeles Durán, en intentar hacer cuantitativo el monto de trabajo no remunerado. Pero como su propio nombre indica, el trabajo doméstico, familiar, de cuidados, es no remunerado, lo que hay es una estimación. Y ahí hay mucha discusión, porque ¿cómo valoras tú el trabajo? Tú puedes ser una persona inútil, pero tú tienes un empleo de 8 horas y te pagan estupendamente, tu trabajo aparece en el PIB como un trabajo muy bien remunerado. Tú puedes tener un trabajo muy interesante, pero mal remunerado, le pasa a muchas mujeres. Aparece en el PIB como un trabajo medianamente o poco remunerado. Pero sobre el trabajo de cuidados, la estimación es muy discutible. Y entonces existe en grupos un poco innovadores, y en algunos países se hacen lo que se llaman las cuentas satélites, que es paralelamente a los valores del PIB, de valores que están ahí, de lo que se gana, lo que se trabaja, lo que se aporta en servicios, lo que se aporta en producción, una estimación. Pero es verdad que hay mucha discusión sobre en cuánto se estima. Tú puedes hacerlo como lo hacía ya, me acuerdo, una feminista de los años 70, aquella que hacía la que empezó a trabajar, a hablar del trabajo remunerado de las mujeres. Dalla Costa y la inglesa, que trabajaban juntas. Esas son posteriores, pero empezó todo por, yo creo que era Naomi, no me acuerdo si era Naomi Campbell, que empezó a hablar en los primeros 70 del trabajo de las mujeres y decía, por ejemplo, estimación de una cocinera, tantas horas al día, ¿qué te cuesta una cocinera? Estimación de una cuidadora, tantas horas al día, ¿qué te cuesta una cuidadora? Y lo hacía un poco provocativamente para estimar, pero es verdad que es muy difícil la cuantificación porque siempre tiene un término más discutible todavía que la cuantificación del trabajo remunerado de verdad, remunerado en dinero. Sí, eso lo sé, pero yo creo que me has entendido, Constanza. Sí, no. Se ha englobado como trabajo todo, por fin, que es... Sí. ¿no? Por fin, todo es trabajo, pues ahora vamos a por la cifra de todo ese trabajo, que yo creo que va a ser
Sí, interesantísimo. Interesantísimo, sí. Es que estáis Sí. ahí ya, ¿no? Sí. Ya se puede. Sí. Bueno, lo que pasa es verdad que es complicado, ¿no? Sí, claro. Bueno, todo lo que se elabora es complicado, ¿no? Sí. No, pero es verdad, tienes razón que es una buena manera de presentarlo y una buena manera de plantearlo. Bueno, también te diré que bueno, esto lo hablamos aquí, lo sabemos entre nosotras y que todo es trabajo, pero claro, todavía tenemos que difundirlo en el mundo exterior mucho más, ¿no? Porque claro, ni siquiera la encuesta de población activa, pues ahí sigue tal cual. O sea, la encuesta de población activa, todo esto sigue estando dentro de la inactividad. A mí me ha gustado mucho que contabilices a las mujeres que están en el paro, ¿no? Bueno, pues a ver, Susana preguntaba sobre si son estrategias de las mujeres o son estrategias familiares. Yo creo que son y que siguen siendo fundamentalmente estrategias de las mujeres. Es decir, precisamente en la medida que todavía hay esa idea terrible de que, uno, si las mujeres trabajan es porque quieren. Si las mujeres trabajan, tienen que hacer ellas que compense. Por tanto, son ellas las que tienen que resolver los problemas de conciliación. Por tanto, si su salario es un salario bajo que no paga el cuidado de los menores, bueno, pues entonces tendrá que resolverlo con ayuda de su madre, con ayuda de su padre. Es decir, yo creo que en buena medida, yo cuando hice el libro de Madres que Trabajan, lo enfoqué como estrategias de mujeres y desde luego eran estrategias de mujeres. Claro, esto ya hace como cerca de 20 años. Yo creo que va cambiando y que entre los jóvenes empieza a haber estrategias de familia, que además son estrategias muy ricas en recursos. Es decir, si pensamos en una familia igualitaria y pensamos el juego que da el que haya dos personas con capacidad para el empleo y con responsabilidad de cuidado, claro, el que haya dos personas pensando en trayectorias a lo largo de la vida, y no ya solo en relación al cuidado, sino en relación a la formación o en relación al ocio, ¿no? La flexibilidad, el juego que da el que se pueda negociar, hablar, ahora trabajo yo, ahora trabajas tú. Claro, es verdad que por en medio ocurren otras cosas, misteriosas, como es el que antes un salario de alguien que trabajaba 8 horas daba para mantener una familia. Y resulta que ahora necesitamos 2 salarios de 2 personas trabajando 8 horas, no 4 cada una, que sería lo lógico, ¿no? Por eso digo que entre medios ocurre algo misterioso, porque claro, llega un punto, pero claro, entonces esto a su vez, respondiendo a tu pregunta, si cada vez más los 2 salarios de 8 horas son necesarios, esto, digamos, por la vía dura, es también un camino a la igualdad. Por tanto, tendrán que ir siendo estrategias familiares, no de mujeres. Claro, estrategias familiares muy complicadas, porque entonces, ¿quién cuida? O sea, si tú trabajas 8 horas y yo trabajo 8 horas, entonces, ¿quién cuida? Claro, la abuela. En fin, empieza a ser un dibujo complicado, ¿no? Alemania a tiempo parcial, ¿es su preferencia o no es su preferencia? Bueno, si me lo preguntas así en plan dicotómico, agencia, estructura, bueno, yo desde luego creo que estructura. Es decir, conozco bastante bien el caso de Alemania, he hablado con muchas colegas alemanas, es un caso absolutamente tremendo. Como decía una colega mía, Ute Klammer, decía, es que en Alemania tenemos las amas de casa mejor formadas del mundo. Es que solo el 10% lo decía antes, pero es que el dato es increíble, solo el 10% de las madres de hijos de menos de 3 años siguen trabajando. O sea, solo siguen trabajando
en realidad solo siguen trabajando las mujeres con muchísima vocación profesional, con muchísima formación, con muchísimos recursos, porque hasta ahora es que, claro, ¿cómo era el sistema alemán? El sistema alemán era de generosísimas políticas sociales, pero políticas sociales sin igual, o sea, ni siquiera conciliación. O sea, generosísimas ayudas económicas a las madres para que dejen el empleo y cuiden a los menores de 3 años en casa. O sea, tan generosas que pocas madres seguían en el mercado de trabajo. Además, una fuerte presión social. O sea, una fuerte presión social que considera y que sigue existiendo todavía. Yo creo que ahora empieza a cambiar. Que consideraba que es que los menores de 3 años tienen que ser cuidados por la madre personalmente. O sea, una ideología fuertemente maternalista. Sí. Es que yo también viví 2 años en Alemania, entonces a través de mi pequeña experiencia evidentemente no puedo generalizar, pero creo que había encuestas que les preguntaban a las mujeres si libremente habían elegido o no quedarse en casa para cuidar a sus hijos pequeños. Creo recordar que había una proporción más alta de mujeres que decían que sí lo habían elegido libremente. Lo que pasa es que luego a las mujeres alemanas se les presenta una trampa que hay que estudiar a lo largo del tiempo. Han elegido libremente quedarse y optar por formas de empleo flexibles que las han sacado temporalmente del mercado laboral. El problema es cuando quieren retornar. Y cuando quieren retornar se encuentran ya en una desventaja comparativa con respecto a los hombres. Entonces, lo que en una primera instancia fue una decisión libre, propia y autónoma, luego se convierte en una trampa de la cual algunas se arrepienten. Por eso digo, a veces hay una mezcla de agencia y estructura que es complicada, ¿no?, de discernir. Ya, yo lo que creo es que ese tipo de pregunta es una pregunta muy problemática en una encuesta. Es decir, ¿qué mujer va a decir yo no elegí libremente? O sea, ante sí misma. Claro, es un clima, es un contexto, es un medio, es lo normal, es lo que todas hacen, es lo que se espera, es lo que hicieron sus madres, es lo que considera el marido, el hermano, la hermana. Es decir, es una estructura, es puro hábitus. Claro, el hábitus es libertad o no es libertad. Bueno, en una pequeña, digamos que es estructura incorporada al comportamiento de los individuos. Claro, no es que les hayan, o sea, no hay una coacción directa, pero sí hay una fuerte presión social, ambiental, exacto. Espera, a ver, ¿qué más tenía por aquí? Rafaela, ¿no? Rafaela. Sí, preguntaba sobre el concepto de corresponsabilidad. Sí, generalmente cuando se emplea el concepto de corresponsabilidad se refiere a agentes y cuando se emplea el concepto de conciliación se refiere a ámbitos institucionales. A veces se puede utilizar otra terminología, pero en fin, tampoco... Es decir, que obviamente, claro, obviamente de lo que se trata es de que asuman su responsabilidad tanto las personas, los hombres, como el Estado como agente. En ese sentido podemos emplear el término de corresponsabilidad, pero es verdad que ha habido un cierto debate entre conciliación y corresponsabilidad. Finalmente yo creo que se ha resuelto y no son términos antitéticos. Cuando se habla de conciliación se habla de mundos, de ámbitos, de la familia, el Estado, el mercado, y cuando se habla de corresponsabilidad se habla de agentes. Claro, es verdad, el Estado lo podemos mirar como agente también, o la familia la podemos mirar como agente, es decir, es una discusión un poco teórica, ¿no? Familia, ¿cómo trata la familia? ¿Corresponde la familia a las mujeres? Bueno, históricamente no, es decir, históricamente incluso ahora, es decir, la familia todavía en gran medida da por supuesto que las mujeres desempeñan el rol que les corresponde, claro, el rol que les corresponde en cada modelo de familia. Entonces, claro, es que las mujeres lo que están haciendo es cambiar el modelo de familia. Entonces, la familia teorizada por Parsons, la familia de división de roles de género, la familia espera que la mujer haga lo que le corresponde, cuidar a las personas de la familia. Pero claro, yo creo que lo interesante es que las mujeres, aquí como agentes activos, están transformando la familia.
están cambiando el modelo, la estructura, las reglas del juego hacia una mayor igualdad respecto de los hombres. ¿En qué punto estamos? Bueno, estamos en transición. Ciertamente estamos en transición. Madres solas. Claro, todo se hace mucho más complicado cuando no hay una pareja. Bueno, todo se hace mucho más complicado cuando no hay una pareja. Por eso digo. O sea, yo hice también hace bastantes años una investigación sobre madres monoparentales y mi primera hipótesis era esa. Claro, todo esto, cuando no está la pareja, se hace mucho más complicado. Y yo se lo preguntaba a las madres solas. Y le preguntaba, claro, ahora todo es... Y me decía, ¿qué va? Es mucho más fácil. Decían, no, porque ya no hay que planchar las camisas, porque ya no, porque era un pejigueras, porque era un pesado, porque dice, y ahora pues yo lo organizo a mi manera. Entonces, pero bueno, digamos, con esos matices, claro, ¿qué problemas hay? Lo que sí hay es un fuerte problema económico. Es decir, el problema es que si cada vez más la norma social es de 2 proveedores, claro, pasa a haber uno. A veces simplemente uno, y además la parte más débil, a veces uno y un poquito, y con problemas, pero uno y un poquito teniendo que pagar una casa y teniendo, es decir, ahí el problema económico de las madres solas es tremendo. ¿Qué es lo que ocurre al mismo? Bueno, por ejemplo, en todos los salarios mínimos de inserción o como se llaman en las distintas comunidades autónomas, las madres solas están sobrerepresentadas. Es decir, la pobreza infantil en los hogares de un único progenitor, que normalmente es una mujer, también están sobrerepresentadas. ¿Qué ocurre con el cuidado? Bueno, a veces en el acceso a recursos públicos puntúan positivamente las madres solas, entonces esto ayuda un poquito. Por otra parte, la ayuda de la red familiar, de la familia extensa, de las abuelas, se acrecienta. Pero efectivamente es un... No sé quién, no, lo planteas tú también, ¿no? Lo de las madres solas, ¿no? Efectivamente es un tema complicado. Bien, ahora ¿Había alguna otra pregunta? ¿Tú querías, Ana? Tú. Muy bien. ¿Tú querías luego? No, yo decirle a Constanza que como hablaba de Uruguay, pues la puesta en marcha está muy basada en la ley de dependencia española. Es decir, que parte de la política a seguir se vinieron un poco a formar o a hablar un poco de cómo se estaba en España llevando la ley de dependencia. Incluso hacían una gran diferenciación en comunidades autónomas de España y yo creo que rescataron, yo no te diría el 90%, pero mucha parte de la puesta en marcha de los uruguayos tiene que ver con las políticas de nuestro sistema de ley de dependencia, de la que yo creo profundamente en ella. Y sí creo que es verdad que si algo ha fallado, y volvemos a lo mismo, es que se ha cargado nuevamente las políticas económicas, se ha vuelto a recargar en las mujeres, ¿no? Quizá hay las ayudas económicas, cuando hablábamos a las cuidadoras, quizás ha sido una de las patas flojas de la ley de dependencia, donde no hemos sabido llegar, pero yo creo que ha sido un paso adelante fundamental. Sí. Mencionabas de las familias monoparentales, me gustaría solamente poner un botón de muestra como ejemplo. Dentro de mis funciones como en el asesoramiento en mediación, estoy tratando un caso de una mujer separada, con un hijo de 4 años, con hipoteca, que vende en el mercado, vendedor ambulante, con una nueva pareja, dentro del concepto living apart together, viviendo juntos pero separados, ¿vale? Pero la madre, esta mujer, se está planteando tener un segundo hijo con su nueva pareja. Ahora, cada uno vive en su casa. No tienen proyecto de momento vivir juntos.
Pero claro, si la mujer a toda costa quiere volver a ser madre, ¿cuál es su red de apoyo para ayudarla? Porque tiene que dejar de trabajar durante el tiempo posterior al embarazo. Si su pareja no es proactivo en el cuidado, ¿qué hace? ¿A quién tiene que recurrir? A la madre, al padre, tiene que dejar de trabajar. Pero esta situación que yo te comento como botón de muestra no es una única excepción. Yo en Murcia se hizo un estudio sobre familias monoparentales muy concreto y la situación esta no es puntual. Es de más de un caso y de más de dos. Entonces, inevitablemente, tienes que buscar una red de apoyo externa a esta situación. Evidentemente, ahí es donde tienes que trabajar para ofrecer tipo de políticas de ayudas para que el deseo de ser madre no se convierta en una carga y en una frustración. Pero no es un caso puntual, no es una excepción. Y te digo que se hizo un estudio muy concreto de familias monoparentales. Yo estuve trabajando, colaborando con servicios sociales dentro de lo que es un proyecto de familias monoparentales en una UTS y no es un botón de muestra. Ana, sí, era una puntualización solo con lo de respecto a Alemania. Yo tengo una sobrina. Era respecto a Alemania. Tengo una sobrina que vive en Alemania, se ha casado allí y tiene 2 críos y ella tiene su carrera y su máster y tal. Y me acuerdo que le preguntaba si trabajaba, y dice, no, aquí es que te dan ayudas, lo que decíais vosotras, una presión social. Y entonces es como que te obligan externamente, aunque ellas digan que es voluntariamente, que no es cierto, a quedarse en casa a los 3 años. Luego ya los críos han crecido, se ha incorporado al trabajo, quiere solo reducción y entonces ya es mucho más complicado. Con lo cual, de voluntaria, nada. Rafaela también quería... Sí, yo quiero, me ha gustado mucho la intervención aquí del compañero de trabajador social, porque como él bien dice, no es un botón de muestra, de muestra. Eso por una parte. Y luego por otra parte, como estamos aquí en unas jornadas que yo creo que la organización lo que intenta es sensibilizar y que le planteemos a los gobiernos la necesidad de justicia, especialmente para las más excluidas y desde luego para erradicar la violencia. Es una violencia tremenda la que se está cometiendo contra las mujeres. Yo otra vez tengo que hablar por el mundo en el que estoy, que no es en la Complutense, que yo estoy en una casa de acogida con mujeres que son víctimas de un sistema patriarcal, de una violencia estructural, y que a estas señoras ahora cuando salen de la casa de acogida, que han sido atendidas por abogadas, por asistentes sociales, por no sé cuánto, pues terminan y al final acaban con un salario de 400 euros, que como tú has dicho, con 2 niños, y vamos a dar otra vuelta porque algunas son marroquíes, otras son rusas, otras son rumanas, no tienen esa red. Mira, se me pone los vellos de punta, porque claro, ¿cómo hacen estas mujeres? ¿Cómo hacen esos niños y esas niñas? ¿A qué la estamos condenando? Entonces yo creo que sería muy importante que en las estadísticas que hacemos, en las intervenciones que tenemos y por donde vayamos, nos coloquemos la pobreza que está habiendo en este país, que hay millones de personas que se levantan por la mañana y no tienen para desayunar. Y ahí no nos tratan igual. Te digo porque yo soy madre sola, hace 35 años, y sé lo que es. O sea, nada. El Estado no se corresponsabiliza con las mujeres, se corresponsabiliza con darle prestaciones al fútbol y a los moteros y a otras cosas, pero desde luego a la vida de las mujeres no. Y en las propias familias, como allá aquí se habló también, pues casi que se nos condena a las mujeres. Porque tú ahora, ¿por qué quieres tener hijos? Yo que soy anti-hijos quizás, diría, bueno, que esta mujer ¿por qué quiere hijos? Pues si lo quiere, lo quiere. Y además los hijos son el futuro de este país. Entonces, ¿con esto qué vengo a decir? Vengo a decir que necesitamos que desde la academia, que desde la teoría, que desde el pensamiento incluyamos el mundo de una manera más completa. Te digo, Constanza, esto porque si no acabamos siendo 4 las privilegiadas
¿sabes qué te digo? Que estudiamos, que no, que tú lo has hecho estupendamente y que estamos hablando aquí de esto, claro, y que estamos hablando aquí de esto, pero que al sistema patriarcal le viene muy bien que no nombremos a las compañeras que aquí casualmente, o mira por dónde, lo ha dicho el asistente social, ¿no? Porque está en ese mundo. Es que ese mundo existe y existe de una manera sangrante. Bien, en la última intervención, y ya hablas. Sí, vale, sí. Hola, mi experiencia es que trabajo con familias en mediación o en ruptura de parejas, entre otras cosas, ¿no? Y sí que es verdad que hay una diferencia muy grande entre las personas, las mujeres que han decidido por voluntad propia dedicarse, salir del mercado de trabajo, y luego llega la separación, y ahí sí que hay una diferencia enorme entre hombres y mujeres. Creo que el peso hay que darle en la diferencia que hace el mercado laboral en cuanto a mujeres y hombres. Esa decisión es porque el hombre tiene mucha más capacidad, incluso en categorías iguales, de estar cobrando mucho más dinero y dedicar muchas más horas extras, y al final lo que hace la mujer, lo que hace la familia, y esto también lo voy a poner entre comillas, es decir, bueno, si tú vas a ganar 1.500, 2.000, 3.000 y tú vas a ganar la mitad porque el mercado laboral no te va a ofrecer más posibilidades, pues tú te vas a quedar. Esto es una cosa. O sea, ahí creo que está la regulación importante a nivel estatal, ¿no? A mismos salarios, a mismo potencial, entonces ya decidiremos por igual. Esto es una cosa. Y después la otra cosa es que es la decisión personal y las estrategias que decidimos también, entre comillas, las familias o las mujeres que comentaba la compañera aquella. Yo tengo la sensación que es una decisión familiar, pero que no supone coste a la familia. Una mujer en un momento determinado, con este panorama que he explicado, decide la familia, hombre, pues churri, te vas a quedar a cuidar a los niños, porque entre lo que pagamos de guarderías, extraescolares y no sé qué, nos compensa más que te quedes. Pues es verdad, porque mi ilusión es ser madre y tengo todo mi encanto de tener a mis hijos y cuidarlos. Muy bien, cuando llega el momento de la ruptura, ahí no hay un coste para la familia. Esa mujer llega allí y te dice, no, es que yo estoy ganando porque hago horas cuando puedo, o incluso formales, tiene la suerte de tener un contrato parcial, que en España el contrato parcial y bien remunerado es un chiste, pero lo va a tener en este caso que voy a exponer, que es hipotético. Pues ella te dice, no, es que yo estoy ganando 800, 1.000, me da igual la cantidad. Él está ganando 3.000 euros, pero claro, se va de casa a las 8, llega a las 8. Dices, ¿desde cuándo empezó esto? ¿Cómo lo quiere? Y ahí ya no hay ningún tipo de... La familia no asume ese coste que durante los años que ella ha estado criando a los niños, que pueden tener ahora, me da igual, lo podemos poner de 3 años, ya has estado 3 años, o con 16 años y has estado 10 años, has perdido o no lo has perdido, voy a poner que ni lo ha perdido, pero realmente toda esa fase, la familia no se hace cargo. Y lo que más me irrita, y como mediadora respiro profundamente, es cuando dice, no, fue una opción y fue maravillosa, no lo cambiaría por nada del mundo. Encima te están culpabilizando, porque como en aquel momento digas, perdone, lo hice por el bien de la familia y a lo mejor he perdido, el sentimiento que tengo yo, no, es que fue maravilloso. Y fue maravilloso, pero fue maravilloso para ti, y fue maravilloso para él, y fue maravilloso para la familia en general, familia y trabajo. A la familia, a los hijos les vino benísimo, se dice en mi tierra, les vino maravillosamente tener a su mamá a media jornada, no tener que estar en actividades extraescolares, no tener que levantarse a las 6 de la mañana para ir a todo el mundo nos vino fantástico. Lo único que la gran perjudicada es ella, de manera individualizada. Yo creo que con las pensiones de compensación y todo esto hay una tuerca más. O sea, si tú has dedicado tiempo, se ha de ver claramente plasmado en pensiones compensatorias que hoy en día se están borrando del mapa, a no ser que haya sido una entrega sobrehumana. No, esto es así. Y fue un acuerdo familiar. Y si no lo fue, lo debería haber sido. Y entonces tienes tus consecuencias. Tú has seguido tu carrera profesional, tú has podido expandirte, tú has seguido trabajando en tus horas extras. No estoy hablando de grandes ejecutivos, de personas normales que han podido seguir trabajando siendo miloeuristas, pero claro, luego haciendo casi doble peonada. Y ella viene con una pobreza relacionada a la desigualdad laboral. Son dos cosas que yo creo que, creo que el mercado laboral condena a esta opción personal, y luego que la familia no se corresponsabiliza
con el hecho de que tener una cuidadora, que es un lujo, una cuidadora que es tu madre. Eso es un doble lujo, un triple potencial. Muchas gracias. A ver, tú querías añadir una cosa, Julia, y ya... Vale. Ya quería haber intervenido antes por el tema del caso de Alemania, pero al final la compañera un poco lo ha vuelto a poner otra vez bueno, yo creo que Alemania es verdad que tiene muchísima población de mujeres que se dedican al cuidado de los hijos, pero también es verdad que tienen un sistema que protege ese tiempo de cuidado, puesto que están los dos cotizando, es decir, la cotización de la pareja se divide al 50% cuando la mujer está en casa cuidando a los hijos, con lo cual a futuro, si hay un divorcio, si hay cualquier tipo de incidencia, ellas tienen ese periodo cotizado, igual que ellos. Y en cambio aquí no ocurre esto, o sea que sería pues a lo mejor un sistema más equitativo, como estaba comentando la compañera. Y luego el tema de los deseos y los derechos, debemos también puntualizar. ¿Qué es un deseo? El deseo siempre tiene que ir acompañado de una responsabilidad. Si yo en unas circunstancias determinadas no puedo, porque no puedo económicamente, porque no puedo compartir el cuidado, porque lo que no puedo es exponer a un futuro hijo o hija a unas situaciones que a veces al final terminan acabando en recursos de acogida que no son los espacios más adecuados para que esos niños se desarrollen. O incluso en cárceles, o incluso, o sea, hay que tener cuidado con los deseos y los derechos y las responsabilidades que llevan esas decisiones, solamente por puntualizar. Pero una vez dicho esto, yo creo que si fuéramos una sociedad realmente que pensáramos en nuestro futuro como sociedad, que necesitamos de los niños, primero porque son nuestro futuro como especie, porque son la alegría, porque tienen un montón de, digamos que, de cosas muy positivas para la sociedad, y no lo viéramos solamente en la inversión, pero que hay que verlo también de cuidados y demás, si tuviéramos unas sociedades donde, y en esto voy con lo que ha comentado Rafaela, cuando hablamos de las mujeres, con el tema que estamos hablando durante todas las jornadas, mujeres, hombres, patriarcado, sociedades, pero si estamos hablando de la infancia, vamos a pensar en ellos, y luego después vamos los adultos, ¿no?, que somos los que tomamos las decisiones. Ellos no toman la decisión de venir aquí, sino que la toman los demás. Si los estados, igual que proponía UNICEF, hicieran un pacto por la infancia, en algunos países de Europa esto ya se está llevando a cabo, no es una utopía, es una realidad. Y ese pacto por la infancia, ¿qué llevaría? Pues una estrategia para que las mujeres pudieran tener a sus hijos sin que hubiera ya una desigualdad de inicio. Porque lo comentaba esta mañana con Monse, nos encontramos en las primeras estadísticas de 0 a 3 años ya se producen las grandes desigualdades. O sea, no es luego cuando tienen 18 o 7, sino que ya desde que nacen, según donde hayan nacido, donde sean cuidados, de la inversión que se haga económica en estímulos, en alimentación, ya va a haber una diferencia, lo sabemos, eso se sabe perfectamente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues tener asegurado la prevención en esa desigualdad de 0 a 18 años, con un gran pacto de Estado donde tengan asegurados una vivienda, un acceso a la educación, un acceso a los recursos económicos que se necesitan para adquirir una ciudadanía en igualdad de derechos de 0 a 18 años. Vamos a pedir más pensando que realmente los que tienen que nacer con esos derechos, por supuesto luego las mujeres, todos, pero que eso sería una oportunidad, ¿no? Bueno, me parece que tengo que responder muy rápidamente, ¿verdad? Me da la impresión. Entonces, luego tenemos la sesión de por la tarde. Claro, luego podemos. Entonces, a ver, bueno, me ha parecido muy interesante bueno, por supuesto, la ley de dependencia ha sido un paso adelante enorme, ha sido algo absolutamente innovador, pero también tenemos, yo creo que defender y aprender de lo que... ¿Por qué ha sido tan fácil? ¿Por qué ha sido tan fácil cercenarla así? Yo creo que el gran error de la ley de dependencia es no haber montado una estructura más robusta, que no fuera tan fácil el decir, bueno, pues nada, de un plumazo lo barremos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede seguir hablando, ¿no? A ver, bueno, el ejemplo de las familias monoparentales y varios más que habéis planteado, Ana, etcétera. Claro, lo que subyace ahí es
la enorme dificultad que supone hoy la decisión de tener un hijo. Es decir, en realidad la pregunta hoy, es decir, hasta hace no mucho la pregunta era ¿y por qué las mujeres tienen tan pocos hijos? Es que yo creo que ya cada vez más la pregunta es al revés. O sea, con todo eso, o sea, con todo esto que vemos, ¿cómo es posible que haya mujeres tan heroicas que tengan hijos? Yo creo que es que esa empieza a ser la pregunta. Exacto, y además eso sigue ocurriendo, es decir, ya lo vimos hace 20 años, hace 30 años, lo diagnosticamos, lo analizamos, bueno, ahora hay normas, hay leyes, pero no son suficientes, no funcionan. Dos comentarios. Uno, sobre, digamos, la trampa en la que se ven las mujeres que decidieron, entre comillas, quedarse en casa a cuidar los hijos en bien de la familia. Claro, y yo sobre esto he trabajado mucho, tengo muchos cualitativos de mujeres que lo analizan como una trampa y un error en la que no debieron. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la trampa? El problema es cuál es la unidad, la familia o el individuo. Es decir, estamos en un momento de transición de la familia al individuo como unidad básica de referencia social, digamos. Entonces, claro, cuando tú dices es que fue bueno para toda la familia, es que fue una decisión familiar, efectivamente fue una decisión familiar, pero en un contexto en el que la familia deja ya de ser el referente, o solo es el referente cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, no. Por tanto, hay una ruptura de las reglas del juego, digamos, en mitad del partido, que se vuelve en contra de las mujeres, con lo cual, claro, yo creo que eso es un tema importante, ¿no? Es decir, es un tema en el que las mujeres tienen que abrir los ojos, ¿no? Y bueno, entonces, a partir de ahí, ¿qué vías hay? Bueno, hay la vía que Nancy Fraser denomina las políticas de paridad del cuidado. Es decir, poner en marcha políticas que aseguren que los derechos de las personas que cuidan son equivalentes a las personas que están en la actividad laboral. Esto ha sido teorizado, analizado, se han desarrollado políticas en torno a esto, pero nunca se ha conseguido. Es decir, la paridad en el cuidado no acaba de funcionar, no acaba de ser paridad, el Estado no acaba de ser suficientemente capaz o suficientemente fuerte o suficientemente rico, pero las políticas de paridad del cuidado siguen siendo un objetivo no alcanzado. Y luego lo último sobre la infancia, sobre que la sociedad asuma la infancia. Yo creo que es que en esta, digamos, en esta fase de transformación profunda de lo que es la familia, una de las preguntas es, bueno, ¿y de quién es la infancia? ¿De quién son los hijos? Claro, durante mucho tiempo los hijos eran de las mujeres, lo cual suponía un montón de cosas. Después hay la idea de que, bueno, los hijos son de las familias. Oye, pues allá pechuguen las familias, allá se arreglen las familias, que todavía está latente o implícito en muchas de nuestras normas. Claro, si las familias son, si la infancia son de la sociedad, es decir, pero claro, este es un salto ideológico que todavía nos falta darlo, ¿no? Aparte que, bueno, claro, son de la sociedad, también son de la sociedad, pero bueno, en parte también son de las madres y de los padres en el sentido de los hombres, hasta dónde son de la sociedad de las madres o de los padres. O sea, yo creo que la infancia es de la sociedad, pero por otra parte es verdad que, bueno, que hay una madre o hay un padre y tampoco es exactamente igual cualquier niño que cualquier mujer que pasa por la calle. Es decir, todo esto implica una nueva mirada. Ahora, estoy totalmente de acuerdo en que la nueva mirada sobre esto debe partir de la idea de que la sociedad en su conjunto tiene que asumir la infancia como futuro de la sociedad. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias.